¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Libros y Café con Paola. Hoy el capítulo 34 de Carne Amarga. Las otras hermanas de mi madre eran Esilda y Joaquina. Contrajeron matrimonio cuando eran muy jóvenes. Esilda contaba con 15 años cuando un día llegó a la casa de sus padres un capitán que ya pasaba de los 40 años y al verla se prendió de ella. Hizo algunas visitas donde Ignacio con el pretexto de contarle sus aventuras durante sus viajes por el resto de América y algunos países de Europa. Don Ignacio se dio cuenta de cuál era el propósito de tanta visita, pues siempre preguntaba por Esilda, y si ella no estaba presente, el capitán se volvía parco. Don Ignacio veía en el capitán un buen partido para su hija, por lo que la llamaba para que estuviera presente en las tertulias, las cuales se prolongaban por muchas horas, e Ignacio con Dolores y Esilda lo atendían bien, y procuraban su bienestar mientras permanecía con ellos. Esilda, como era muy joven, se entusiasmaba con las narraciones y pronto empezó a tomarle cariño a Augusto, que era el nombre del capitán. Ese hombre con tantos años a cuestas y tantas aventuras que contar empezó a calar en el alma de la muchacha, al que luego extrañaba si no recibía su visita, y se ponía a escribir poemas dedicados al gran amor de su vida. Un día, antes de embarcarse, visitó la casa y muy ceremonioso pidió la mano de Esilda, con la promesa de que dentro de 6 meses regresaría a contraer matrimonio. Aceptada su petición, tomó la mano de Esilda, le colocó en el dedo anular una marquesa de diamantes, ofreciéndole traer de su viaje el solitario más grande que encontrara engarzado en platino. Esilda emocionada no cabía de gozo. Se miraba el anillo y una y otra vez. Lo mostraba a sus padres, y en un arrebato se prendió del cuello de Augusto, lo que no agradó a Ignacio, especialmente porque pensó que a esas muestras de amor antes del matrimonio no estaban bien. Carraspeó y le dijo a Escila que se comportara y volviera a la cordura. Escila, inmediatamente enrojecida por la vergüenza, se desasió de Augusto. Él, por su parte, también se sentía alterado por tan imprevisto acto, así que se despidió con las debidas excusas para el caso. Escila entusiasmó tanto a sus padres que se pusieron de inmediato a preparar su ajuar de novia y todo lo concerniente a la boda. El tiempo transcurría despacio. Todos los días, Sil le enviaba a un muchacho a que se fuera hasta el puerto para que le avisara si ya se veía a lo lejos el humo del buque. El muchacho regresaba con la mala noticia de que todavía no había sido atisbado. Esilda entraba a su cuarto y lloraba. Se sentía engañada, pero también reflexionaba y se decía que se estaría volviendo loca, pues todavía no era la fecha que él le había prometido. Al fin llegó el día en que regresaba el capitán, el cual Esilda había marcado en el calendario con un gran círculo rojo. Desde 7 días antes de la fecha esperada, ya Esilda lo esperaba prácticamente sentada en uno de los sillones de la sala. No quería ir a su habitación. A veces la encontraban dormida de tanto esperar. El día anterior de la llegada del barco, la encontró Dolores, su madre, temblando y llorando porque se imaginaba que Augusto no llegaría, y repetía que sería una de las tantas mujeres burladas. Su madre le decía, pero criatura, si es mañana cuando llega, ¿por qué te adelantas a pensar de esa manera? Para lo que ella respondía, no estaré tranquila hasta tenerlo aquí. Estaban en el día cero. Amaneció muy brillante. Esilda había llorado durante varios días. Tenía la cara muy roja y los ojos muy hinchados. Un vigía del puerto se acercó a su casa con la noticia de que había llegado un vapor trayendo al capitán. Ella preguntó con una nota de incredulidad en su voz que cómo lo sabía, y el vigía le dijo que ya conocían la insignia del barco que capitanea don Augusto. Mamá, gritó Silda, casi ahogándose de la alegría que sentía. ¡Qué felicidad! Ya llega mi amor. De pronto dijo, madre, haz algo, mira mis ojos, mira mi cara, estoy hinchada. Dolores inmediatamente hizo traer carne fresca. La colocó en los párpados para que se deshincharan porque ahora temía que si el capitán la encontraba con los ojos de huevo tibio, ya no la iba a querer. Con eso, Esilda pudo descansar sabiendo que su amado llegaría el siguiente día después de la maniobra de entrada del barco en el puerto. Al día siguiente, muy temprano,
Augusto se presentó en la casa con un ramo de flores y una sortija con un diamante en forma de huevo. Se lo colocó dulcemente en su mano, concertando la boda para ese fin de semana. Como todo estaba preparado, se pudo hacer la boda con la celeridad que lo requería el novio y su amado. Todo el pueblo acudió a presenciar cómo pasaba la novia entre dos filas de espadas sostenidas por hermosos grumetes. Sus rizos de oro le caían sobre la espalda. Sus ojos brillaban como si fueran estrellas, y su velo largo que cubría la alfombra roja que habían colocado desde la entrada de la iglesia al altar. Las flores lucían muy arregladas, formando arcos a lo largo del camino. Las floristas con coronas de rosas enanas adornaban sus cabellos, entre ellas Alejandra presidiendo la corte infantil. Fue un acontecimiento muy grande para el pequeño pueblo, que siempre ansiaba que ocurriera algo para salir de la rutina en que vivía. Bandas locales y otras traídas de los pueblos aledaños alegraban el ambiente. Tocar los bandoneones y guitarras, otras bandas continuaron sin parar nunca la música y el jolgorio. Don Ignacio regó aguardiente por todos lados, dio de beber a medio pueblo y todos contentos festejaron el casamiento. Los novios se radicaron en el puerto porque sus viajes eran constantes y algunas veces Hilda lo acompañaba. Al cabo de 9 meses tuvieron un hijo, que era el vivo retrato de su padre, muy mimado, pues sospechaba que era el único hijo que tendrían. Jaime, como le pusieron el nombre, empezó a hablar muy temprano, y todos se admiraban de su locuacidad. Decían que el niño sería abogado cuando fuera mayor, y en efecto, al pasar los años, cuando ya estaba en la escuela, era tan hábil que era capaz de convencer a todos con su retórica, tal como lo pronosticaron sus familiares. Llegó a ser el abogado de la República. La otra hermana de mi madre, llamada Joaquina, tenía el pelo tan largo que le llegaba casi a los talones. Para poder peinarlo requería la ayuda de su criada, que como era de porte muy pequeño, subida en un banquito empezaba por la coronilla y continuaba lentamente para ir bajando del banco hasta llegar a la punta del pelo. Así lo repetía varias veces hasta que lograba desenredar esa enmarañada cabellera, que por cierto siempre la llevaba cogida, no solo porque era más fácil, sino también porque era vergonzosa de su belleza. Cuando iba a la iglesia llevaba su mata de pelo suelto al viento, con el velo prendido con una peineta española. Le decían que parecía la Virgen María. Muchas veces al caminar por la calle, si alguien no la conocía, pensaba que era una aparición y se arrodillaban ante ella santiguándose. Un día, cansada del peso de su pelo, de la envidia de tantas mujeres y del bochorno que pasaba al ser confundida, decidió cortárselo hasta la cintura. No dejaba que siguiera creciendo, conservándolo para siempre de ese mismo tamaño. Y las mechas cortadas un día olvidadas descansaban inertes entre el terciopelo rojo de una caja guardada para siempre hasta su muerte. Joaquina se casó con un hacendado que se la llevó a vivir a 2 horas de camino de la casa de sus padres. Así es que doña Dolores podía ver a su hija una vez al mes, y esto si es que el marido la llevaba de visita. Joaquina era nerviosa. Cuando tenía que viajar de un lugar a otro, iba rezando, a veces hasta 4 rosarios, encomendándose además a los ángeles, arcángeles y a todos los santos que conocía. Por cierto, tenían que atravesar el Carneamarga, que con tantas leyendas contadas sobre ese río, al pasarlo sobre los lomos de sus caballos, sufría, temblaba de miedo y lloraba durante la travesía. Pasó más de un susto en esos viajes porque de repente una que otra víbora se atravesaba y ella se ponía más inquieta. Por todo eso, su marido decidió que permaneciera tranquila en su casa, que no saliera a viajes ni a visitas, para que no estuviera siempre mortificada. Cuando sus padres podían, la iban a ver con sus hermanas. Le llevaban muchos regalos, quedándose por lo menos 3 días acompañándolo, pues todavía no tenían hijos y se sentía muy sola. Ella añoraba a su familia, pues aunque vivía con los suegros no se acostumbraba. Quería comunicación constante con sus padres. Sentía tal afán que enviaba mensajeros para que le trajeran noticias, o sus padres, viendo la ansiedad de su hija, corrían a visitarla antes de que se volviera loca con la espera de noticias o de su visita añorada. Pasaron 3 años hasta que al fin salió embarazada. Todo fue alborozo,
Con un hijo sería diferente, le decían sus hermanas. Todas se dedicaron desde el mismo instante que tuvieron la noticia a tejer botitas y saquitos para que cobijara a su hijito que vendría llegado en el invierno. Su madre les decía, no le dan tanta ropa de abrigo, pues el invierno aquí es muy caluroso. Pobre niño, ya me lo imagino rojo como un tomate de tanto calor. En efecto, cuando tuvo su primer hijo, la vida de Joaquina cambió. Pasaba horas contemplándolo mientras dormía y el mínimo gesto del infante la preocupaba. Su suegra acudía en su ayuda, dándose cuenta que eran puras necedades de su nuera. Por las noches caía rendida. Su esposo la cobijaba y la comprendía. Se decía que ya crecería el niño y tendrían paz en la casa, pero se equivocaba, ya que cuando el niño empezó a gatear, Joaquina le puso unas rodilleras cosidas por ella, y andaba detrás del niño con un algodón embebido en alcohol para limpiar cada cosa que ella creía que tocaría, y así librarlo de todas las impurezas del mundo. Más adelante, sería un niño enfermizo, estando a punto de morir por varias ocasiones. Gracias amigos por acompañarme en el capítulo 34 de Carne Amarga. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir y darle like.